Entonces para mí un gusto presentar a Gabriel, actualmente postdoc o va a empezar su postdoctorado en la Universidad de Toronto y nos va a presentar sobre diagramas de Young aleatorios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la oportunidad de dar una charla acá, a contarles un poco sobre lo que estoy haciendo. Bueno, les voy a hablar sobre diagramas de Young aleatorios y vamos a partir con una motivación para preguntarnos por qué nos podría interesar estudiar este tipo de objetos. Entonces vamos a partir con un problema bastante elemental, que es el de la subsecuencia creciente más larga. Entonces, bueno, dado una secuencia de números, digamos enteros positivos, una subsecuencia creciente máxima es una subsecuencia de la colección de enteros donde los elementos están ordenados de menor a mayor y que la subsecuencia sea tan larga como sea posible. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que tenemos la siguiente subsecuencia de 9 dígitos. Entonces uno se puede preguntar, ok, ¿cuáles son o cuál es alguna subsecuencia creciente máxima? Por ejemplo, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 8. Esa es una. Y me parece que hay 3 más aquí. En total deberían encontrar 4. Y la subsecuencia creciente máxima tiene largo 5 en este caso. Bueno, este problema ocurre muy naturalmente. El problema de preguntarse, primero, ¿cuál es una subsecuencia creciente máxima? Y segundo, ¿cuál es el largo de la subsecuencia creciente máxima? Aparece naturalmente en ciencias de la computación, cuando uno tiene datos que se ordenan. Una pregunta muy natural es, okay, ¿cuál es la subsecuencia creciente máxima? En el momento de tratar de optimizar, encontrar un algoritmo que nos dé la cantidad de datos de forma ordenada. Para tener un ejemplo un poquito más juguetón, si uno piensa en el problema de abordar un avión, uno puede tratar de estimar cuánto tiempo se demora un grupo de gente en subir un avión. Sacamos un modelo más o menos sencillo de un avión. Digamos que están los asientos. Digamos que el avión solo tiene una fila de asientos. Claramente no es cómo funciona un avión, pero digamos que hay una fila de asientos ordenados 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que entra el avión, los pasajeros, y cada pasajero tiene su número de asientos. En principio no sabemos qué número van. Entonces tomamos una secuencia de números arbitrarios, digamos 4, 3, 2, 5, 1. Entonces, bueno, lo ideal sería que entren los pasajeros en orden, 5, 4, 3, 2, 1, de tal forma que cada uno entre derecho a su asiento, guarde sus cosas, se siente y listo, ¿no? Que es lo peor que podría pasar, que el primero en entrar sea el pasajero número 1, se demora en guardar sus cosas, después entra el pasajero número 2, se demora en guardar sus cosas y todo el mundo lo está esperando, ¿no? Entonces, una forma de estimar cuál es el peor caso es, bueno, cuál es una subsecuencia creciente máxima de esta subsecuencia, cuál es el largo de esta subsecuencia. Y bueno, obviamente que uno se puede preguntar esto no solamente para un entero fijo, sino para un entero n, ¿no? Y tratar de estudiar cuál es el largo a medida que n va creciendo. Bueno, también aparece naturalmente en el momento de ordenar cartas y en varios otros contextos. Entonces, con todo esto en mente, a uno le interesa conocer cuál es el largo de la subsecuencia creciente máxima para una secuencia entera de números. Entonces, fijemos una secuencia de enteros, lo podemos hacer, por ejemplo, agarrando una permutación, y una permutación nos da automáticamente una secuencia de enteros, ¿no es cierto? Entonces, este problema surgió naturalmente cuando Ulam estaba trabajando en el método Monte Carlo, el año 61. Ulam fue uno de los precursores del método Monte Carlo mientras trabajaba en el proyecto Manhattan, trabajando en la bomba de hidrógeno. Y cuando él introdujo el método Monte Carlo de análisis numérico, una pregunta que se hace, simplemente como un ejemplo, en un artículo en el que él introduce este método, es, bueno, si tomo una permutación aleatoria, eso me da una secuencia de enteros, ¿cuál es el largo de la subsecuencia creciente máxima? Y usando el método Monte Carlo, él estima este largo, y luego se pregunta muy bien, tenemos una estimación del largo a medida que n va creciendo, ¿cuál es la fluctuación en torno al límite? Y él conjetura que la fluctuación es gaussiana. La respuesta finalmente no va a ser esa, pero la pregunta queda planteada desde el año 61. Entonces tratemos de darle una respuesta a este problema. Dado una permutación aleatoria, ¿cuál es la esperanza o cuál es el promedio del largo de la subsecuencia creciente máxima? Entonces, un primer acercamiento a este problema es usar el teorema de Erdős-Szekeres, que seguramente lo han visto en muchos tipos de olimpiadas de matemáticas, este tipo de cosas, ¿no? Que nos dice que si uno toma una permutación, cualquier permutación, entonces el largo de la subsecuencia creciente máxima multiplicado por el largo de la subsecuencia decreciente máxima va a ser mayor que n. Esto es algo que se puede demostrar rápidamente usando el principio de Palomares, un ejercicio.
Y usando este resultado vamos a tratar de estimar, tener alguna noción de cómo se comporta la esperanza del largo de la subsecuencia de máxima, es decir, simplemente el promedio, ¿no? Usando este resultado, lo que vamos a ver es que la esperanza de este largo es al menos raíz de n. Y de hecho va a ser del orden de raíz de n. Pero primero veamos por qué. Entonces, una demostración de una línea es, bueno, la esperanza es simplemente el promedio. Por simetría, nosotros sabemos que este promedio de largos va a ser igual al promedio del largo de la subsecuencia creciente máxima es igual al promedio del largo de la subsecuencia decreciente máxima. Entonces tenemos que esta cantidad es igual a esta cantidad acá, donde ahora tenemos largo de la subsecuencia creciente máxima más largo de la subsecuencia decreciente máxima dividido en 2. Y luego una aplicación directa de la desigualdad aritmético-geométrica es que esto es al menos raíz de este largo por este largo, es decir, al menos raíz de n. Y bueno, no los voy a dejar preguntándose cuál es la respuesta correcta, pero esto es solamente para tener alguna estimación elemental de qué es. Resulta que es la respuesta correcta. Fue finalmente demostrado por Vershikirov y Logan Shep de forma independiente el año 77, de que este largo es del orden 2 raíz de n. Pero lo interesante de esta historia es que ellos no lo demostraron trabajando directamente con permutaciones aleatorias, sino trabajando con particiones aleatorias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de relacionar las particiones con las permutaciones y ver cómo se abordó el problema de resolver esto. Y después vamos a ver de qué forma se encontraron las fluctuaciones en torno al largo de la subsecuencia creciente máxima. Entonces, ¿qué hay de las particiones? Entonces, para recordar, una partición lambda de n es una colección de enteros decrecientes positivos, lambda 1, lambda 2 hasta lambda l, de tal forma que su suma es igual a n. Y un diagrama de Young es simplemente el nombre que se le da a la representación gráfica de una partición. Entonces vamos a usar estos dos términos de forma intercambiable. De tal forma que uno toma las coordenadas de la partición y cada coordenada nos va a dar el número de cajas que uno ordena en una fila de forma horizontal. Entonces, por ejemplo, esta partición de acá corresponde a, este diagrama de Young de acá corresponde a la partición 5, 5 cajas, 3 cajas, 2, 2, 1. Y un estándar Young Tableau, o tablero de Young estándar, es una forma de llenar un diagrama de Young con enteros, 1 hasta n, de tal forma que los enteros no están repetidos, y ocurran de forma creciente de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Young, de un tablero de Young estándar con forma dada por esta partición. Ahora, en la práctica, en vez de pensar que un estándar Young Tableau es simplemente un objeto combinatorial, lo que queremos pensar es, tenemos un objeto combinatorial pero uno distinto. En vez de pensarlo como algo fijo, queremos pensar que es una forma dinámica de estudiar un diagrama de Young. Porque escondido aquí tenemos la información de varios diagramas de Young. Si uno, por ejemplo, fija un entero k y miramos hasta las entradas que son menores que k, para cada entero k de 1 hasta n, esto nos va a dar un diagrama de Young, ¿no es cierto? Una partición. Entonces, si uno parte con 0, partimos con la partición vacía. Luego, en tiempo 1, tenemos una partición que tiene una caja. En tiempo 2, una partición con 2 cajas. En tiempo 3, una partición con 3 cajas y así sucesivamente. Entonces, un tablero de Young estándar en realidad corresponde a una forma de construir, o un camino de construir un diagrama de Young partiendo de una partición vacía y añadiendo las cajas sucesivamente. Y la entrada que tenemos es simplemente el paso en el que añadimos la caja. Ya, entonces ahora tenemos una partición, tenemos un tablero Young estándar. ¿De qué forma se relaciona esto con las permutaciones? ¿Y de qué forma se relaciona esto con el problema de Ulam? Entonces resulta que existe una biyección que se conoce como correspondencia de Robinson-Shenstedt-Knut entre las permutaciones y entre pares de estándar Young Tableau. Lo que hace esta biyección, no vamos a entrar en detalle de cómo funciona esta biyección, pero lo que hace esta biyección es que toma una permutación y simplemente nos devuelve dos pares de estándar Young Tableau que tienen la misma forma. Entonces, por ejemplo, esta biyección para la permutación 6, 4, 1, 5, 2, 3 nos da estas dos permutaciones, estas dos particiones. Para que tengan una idea, esta biyección es un algoritmo. Lo que hace es que lee la permutación de izquierda a derecha y va insertando las cajas sucesivamente y luego simplemente una nota en qué momento uno añadió la caja y eso nos va a dar un par de estándar Young Tableau. Ahora, la razón por la que nos importa esta biyección es porque resulta que preserva algo que es justamente lo que nos interesa, preserva el largo de la permutación más larga. Entonces, resulta que el largo de
de la subsecuencia más grande de una partición corresponde al largo de la primera fila de las formas del tablero de Young que uno obtiene al aplicar esta correspondencia. Entonces, como ejemplo, podemos verificar rápidamente que el largo máximo de la subsecuencia creciente máxima acá es 3, corresponde a 1, 2, 3. Y bueno, aquí tenemos que el largo de la primera fila es 3. Así que bueno, en este caso en particular funciona. La gracia es que funciona en general. Ahora lo genial de esto es que nos permite transformar un problema sobre permutaciones aleatorias en un problema sobre particiones aleatorias. Porque uno puede partir ahora de la distribución uniforme sobre permutaciones, preguntarse para una permutación aleatoria uniforme cuál es el largo, y traducirlo en un problema que tiene que ver esta vez sobre particiones. Uno se puede preguntar, dada una partición aleatoria con la distribución inducida por este mapa, o la medida de probabilidad inducida por este mapa, ¿cuál es el largo de la primera fila? Y ese es el problema que en realidad finalmente resolvieron Vershik, Kirov y Loganchev. Ahora vamos a ver eso con un poquito más de precisión. Entonces, en general uno se puede preguntar, dada una secuencia de medidas de probabilidad en particiones de tamaño n, ¿qué tipo de comportamientos se observan cuando n va a infinito? Y dentro de esta generalidad hay un ejemplo, que es el ejemplo que acabamos de presentar, que es el ejemplo de la medida de Plancherel. ¿Y qué es la medida de Plancherel? Bueno, es la distribución inducida por la biyección que presentamos recién sobre las particiones. La medida de Plancherel sobre conjunto de particiones viene dada por la siguiente fórmula, que es dimensión de lambda cuadrado dividido en el factorial, donde la dimensión de lambda es el número de Standard Young Tableau con forma lambda. Y bueno, si es la primera vez que uno ve esto, uno inmediatamente tiene muchas interrogantes, el por qué uno considera esto, por qué no uniforme, por qué esto ocurre de forma natural. Pero resulta que gracias al mapa que vimos recién, gracias a la biyección de Robinson-Shenster-Knuth, resulta que la distribución inducida por la distribución uniforme en las permutaciones nos da la distribución de Plancherel sobre las particiones. Entonces eso nos permite replantear por completo el problema de Ulam. Podemos resolver el problema de Ulam estudiando particiones aleatorias bajo la medida de Plancherel. Entonces, para que quede escrito de forma un poquito más concreta, lo que tenemos es que la esperanza del largo de la subsecuencia creciente máxima para una permutación uniforme va a ser igual a la esperanza del largo de la primera fila de la partición lambda, y esta vez bajo la medida de Plancherel. Y en realidad es mucho más preciso que eso. En realidad lo que tenemos es que esta variable aleatoria tiene exactamente la misma distribución que esta variable aleatoria. Entonces cualquier pregunta que yo me haga respecto a esto de aquí, la puedo contestar estudiando la variable aleatoria que tenemos aquí. Bueno, entonces finalmente lo que tenemos es que podemos enfocarnos por completo en las particiones aleatorias bajo la medida de Plancherel. Y si estudiamos eso, le vamos a poder dar una respuesta al problema de Ulam. Entonces, bueno, ¿qué pasa si uno toma una partición aleatoria bajo la medida de Plancherel de tamaño muy grande? La podemos dibujar, podemos rotar la imagen para que se vea un poco mejor, para que sea una función. Y tenemos algo que se ve más o menos como esto. Y si nos fijamos, agarramos una partición aleatoria, pero de alguna forma pareciera que el dibujo se concentra en torno a una curva. Porque uno podría pensar que si uno toma una aleatoria, ¿por qué no se dispara para acá o por qué no se dispara para el otro lado? Pero resulta que si ustedes toman una aleatoria, siempre se va a concentrar en torno a este dibujo. Y ese resultado es en realidad el resultado que demuestran Vershik, Kirov y Loganchev en 1977, que es bastante más general de lo que originalmente querían demostrar. Es que si es que tomamos un diagrama de Young aleatorio bajo la medida de Plancherel y lo rescalamos, lo rotamos y reflejamos de tal forma que nos dé una función, entonces esto converge uniformemente en probabilidad a una función específica, que es esta función que está acá. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Por qué tenemos esta fórmula en particular? Eso no es importante. Lo importante es que existe una fórmula y sabemos exactamente de qué forma hay que rescalarlo. Entonces, simplemente estudiando la forma de esta curva, automáticamente uno se fija, bueno, cuál es el largo de la primera fila o la primera columna, y esto acá corresponde a 2 raíz de n, que es el resultado que teníamos originalmente. Entonces eso contesta la primera parte de la pregunta de Ulam, que es, bueno, ¿cuál es la esperanza del largo de la subsecuencia creciente máxima? Pero esta es la segunda parte, ¿qué pasa con las fluctuaciones?
Y uno puede hacerse la misma pregunta en este contexto. Si uno lo piensa, este resultado de acá, estamos tomando un objeto aleatorio uniforme, estamos haciendo que n vaya a infinito y convergemos a algo determinístico. Y eso nos recuerda a un resultado de universalidad, que es la ley de los grandes números. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el teorema del límite central? Entonces, el fenómeno de universalidad en probabilidad es la idea de que si uno tiene algunas reglas locales combinatoriales microscópicas, estas van a desaparecer en una escala macroscópica. Entonces, por ejemplo, la ley de los grandes números dice que si tenemos variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, y no importa cuál sea la distribución, de hecho uno puede aquí simplificar bastante las hipótesis, entonces esta suma va a converger más o menos a n por un número determinístico fijo, no una variable aleatoria. Y el teorema del límite central nos dice simplemente cuál es la corrección de esto. La corrección resulta ser una variable aleatoria, que es la variable aleatoria gaussiana. Una pregunta sí. Sobre la diapositiva anterior. Me llamó la atención la curva, porque si uno no la rota, ¿no queda una función? Si uno, porque está el tablero y lo ponen como de punta, ¿no? Para sí. que aparezca esta curva que parece, probablemente no lo sea, pero parece simétrica respecto a la XY. Sí, lo es. Si uno no la rota, ¿eso no es una función o qué? No, sí sería. No, la única razón por la que hacemos esto, en realidad es como un tema de convenciones más que nada. La única razón por la que nos gusta esta notación, que se llama notación rusa, lo voy a explicar un rato más, es porque con esta notación entonces la partición también es una función. Porque si uno usa la notación francesa, por ejemplo, o la notación inglesa, esta sería la forma de representar un tablero de Young, ¿cierto? Y entonces tenemos estas líneas horizontales acá que nos molestan un poco. En cambio, con la notación rusa simplemente tenemos una función lineal y ya está, y es continua y no hay mayor problema. Pero en realidad, como dice, es un tema de convención, no es importante. Bueno, entonces con la idea de universalidad en mente, tratemos de preguntarnos, de contestar a la pregunta de Ulam, cuáles son las fluctuaciones o cuál es el error en torno al largo de la subsecuencia creciente máxima. Entonces, ahora tenemos computadores modernos, lo podemos hacer, incluso en mi computador, que es bastante viejo y malo, lo podemos hacer sin ningún problema. Y hacemos un gráfico de frecuencia, y nos fijamos que la curva que obtenemos no es exactamente la curva gaussiana, es un poquitito distinta. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero la curva en azul corresponde a la que obtenemos al hacer simulaciones, la curva roja corresponde a una gaussiana. Y hay una diferencia que es difícil observar en esta imagen, pero lo que ocurre es que la curva gaussiana decrece a velocidad exponencial menos x cuadrado a la derecha. En cambio, la distribución que vamos a obtener decrece solamente a velocidad exponencial, o sea, decrece de forma más lenta. Es una distribución distinta. Y esto fue demostrado finalmente el año 98 por Bike, Dave y Johansson, que el error viene dado por otra distribución que se conoce como la distribución de Tracy-Witten. Ahora, hay dos cosas que son muy importantes en este resultado y la razón por la que este resultado causó tanto impacto en la comunidad probabilística. La primera es que, si se fijan, el error aquí es n a la potencia un sexto. Si es que vamos a la diapositiva anterior y nos fijamos en cómo se ve el error, usualmente en el teorema del límite central, si esto es de orden n, entonces el error es de orden raíz de n. Pero en este caso, esto es de orden raíz de n, y si tuviésemos un error del mismo orden, deberíamos tener aquí un n a la potencia un cuarto. Entonces resulta que el error es mucho más chico. Y la segunda razón por la que este resultado causó tanto impacto es porque esta distribución ya se conocía. Esta distribución aparece en mecánica estadística cuando uno estudia, primero cuando uno estudia matrices aleatorias, es el error o la distribución que aparece en el valor propio más grande de una matriz aleatoria. Pero segundo, aparecen modelos de crecimientos de superficies. Entonces resulta que escondido dentro de las particiones hay un modelo de crecimiento, y este es simplemente el error de una curva que está creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, para poder entender un poco mejor qué significa eso, solamente para que tengan una imagen mental de lo que ocurre, esta clase de universalidad, que es la clase de universalidad no gaussiana, sino la clase de universalidad KPZ, es donde vive la distribución de Tracy-Witten. Hay un modelo que viene de física, que es una ecuación diferencial parcial estocástica, que si se fijan se parece bastante a la ecuación del calor, sin estos dos términos, pero tiene primero un término no lineal, este de acá, y segundo aquí tenemos una distribución, esto de acá es un ruido blanco, que es donde está la aleatoriedad en esta ecuación.
Y esta ecuación se conjetura que representa las fluctuaciones dadas por superficies que están creciendo, superficies aleatorias. Por ejemplo, si uno tiene un montón de Tetris, de cubos de Tetris que están cayendo de forma aleatoria, entonces el crecimiento que observamos en la superficie, sus fluctuaciones van a venir dadas por la fluctuación Tracy-Witten. O también si uno tiene una deposición de copos de nieve en una superficie, por ejemplo una ventana, se observa el crecimiento de una superficie y las fluctuaciones también vienen dadas por la distribución Tracy-Witten. Entonces resulta que en el problema Ulam original aparece de forma misteriosa esta distribución. Entonces, ¿por qué existe esta corrección? Y para que tengan en mente, también existen otras clases de universalidad fuera de la universalidad KPZ y la universalidad gaussiana. Está la semicircular, el Gaussian Free Field, SOI y hay varias más. En la charla hoy día nos vamos a centrar principalmente en el Gaussian Free Field, en que es este objeto de aquí, está aquí. Es un modelo para entender las superficies aleatorias. Bueno, entonces, recapitulando un poco los resultados. Primero, respecto a la distribución de Plancherel, tenemos una forma límite, que es el resultado de Shekirov y Logan-Shep para particiones aleatorias. Las distribuciones en torno a esta curva fueron estudiadas el 2002 por Ivanov y Olshansky, basándose en trabajo previo de Kirov. Luego las fluctuaciones locales, es decir, la fluctuación microscópica, fijándose solamente en la primera columna, fueron estudiadas por Bajdev Johansson, obteniendo la distribución de Tracy-Witten, y posteriormente por todo este grupo de matemáticos en 3 artículos distintos, y con uno de ellos apareciendo en 2, que estudiaron las fluctuaciones no solamente de la primera fila, pero de las primeras cantidad finita de filas. Y resulta que esto viene dado por una distribución que generaliza la Tracy-Witten, que se conoce como Airy Process, que forma parte justamente de la universalidad KPZ. Para que tengan alguna idea de los personajes que han jugado un rol vital en el desarrollo de toda esta historia, uno de ellos es Andrei Kunkov, que ganó la medalla Fields el 2006, justamente por sus trabajos que relacionan la teoría de representaciones con la teoría de probabilidad. Y el otro es Martin Heider, que ganó la medalla Fields el 2014, al lograr formalizar qué es exactamente esta ecuación diferencial parcial estocástica. A lo que me refiero, y no quiero entrar en detalles, es que si uno se fija en cómo está definido esto, en realidad esto no está definido correctamente. ¿Por qué? Porque esto acá no es una función continua, esto acá es la derivada de un movimiento browniano, y aquí tenemos un término no lineal. Entonces, si quiere preguntarse qué es exactamente esta ecuación y si está bien definida, es una pregunta ya complicada. Finalmente fue formalizado por Martin Heider en el 2014. Y bueno, dado todos estos resultados, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué más hay en la historia? Y resulta que fuera de la distribución de Plancherel hay muchas otras medidas de probabilidad que han sido estudiadas para particiones. Están Gelfand, Kurzweil, Q-Plancherel, Jack-Plancherel, Plancherel-Hurwitz. Varias de ellas vienen de teoría de representaciones, pero muchas otras vienen de otro tipo de áreas de matemática. Y resulta que todas estas preguntas no solamente se han hecho para particiones aleatorias, también para tableros de Young Standard o, recordemos, para una secuencia creciente de particiones. Primero, de la misma forma en la que uno puede asociar una curva a una partición aleatoria, una curva límite, uno también puede asociar una superficie límite a una secuencia de particiones o un tablero de Young estándar aleatorio. Y la existencia de esta superficie límite, solamente la existencia de forma implícita, fue demostrada por Viane en el 98, pero luego quedó planteada la pregunta de, bueno, existe esta superficie, podemos graficarla, hay alguna fórmula, y eso primero se logró para los tableros de Young con forma rectangular por Peter Romick en el 2004, y luego para forma arbitraria hay distintas fórmulas con distinto éxito que han sido obtenidas esencialmente en los últimos 10 años. Y bueno, lo que quiero tratar de conversar hoy día es cuáles son las fluctuaciones para esta superficie. Porque la fórmula para la superficie existe, uno se puede preguntar cuáles son las fluctuaciones para esta superficie y de qué forma se relaciona con la universalidad KPZ y los otros objetos que presentamos anteriormente. Entonces, los resultados que voy a presentar son más o menos los siguientes. Primero, vamos a introducir una transformada de Laplace para particiones. Vamos a explicar en más detalle qué significa eso. Con esta transformada de Laplace uno puede identificar condiciones necesarias y suficientes para una ley de grandes números. Uno puede encontrar condiciones necesarias y suficientes para un teorema de límite central. Y uno también puede obtener una ley de los grandes números y un teorema de límite central, es decir, una forma límite y entender las fluctuaciones en torno a la forma límite para tableros de Young estándar, es decir, para secuencias de particiones crecientes.
Y usando este resultado, uno lo aplica en distintos modelos de interés. Primero para entender las fluctuaciones en torno al Plancher Growth Process, que voy a explicar justamente en la siguiente slide qué es lo que es. Para otro tipo de procesos de crecimiento, similar a los que vimos anteriormente, donde vemos el crecimiento de una superficie. Y las fluctuaciones globales para tableros de Young estándar de forma fija, que corresponde a la serie de resultados que tenemos aquí respecto a una superficie, el límite para un tablero de Young estándar uniforme. Entonces, primero, ¿qué es el Plancher Growth Process? El Plancher Growth Process es un proceso de Markov en un conjunto de particiones con estado inicial la partición vacía y que en cada paso suma una cajita a la partición. Entonces, quizá para decir algo más concreto, empecemos de abajo a la izquierda. Tenemos esta imagen que nos representa el conjunto de estados de esta cadena Markov. Lo que hace esta cadena Markov es que simplemente partimos la partición vacía y en cada paso, con cierta probabilidad, saltamos y añadimos una caja. Entonces nos estamos moviendo por el gráfico que hay aquí de izquierda a derecha, con cierta probabilidad que viene dada por esta fórmula de acá. Sí. Eso es exhaustivo en el sentido que se van a ver, cada paso son todas las combinaciones posibles. Sí, podría aparecer cualquiera, con distintas probabilidades, claro. Sí. Entonces el Plancher Growth Process automáticamente nos da un tablero de Young estándar porque nos genera una secuencia de particiones crecientes en las que cada uno le añadimos una cajita. Ahora, ¿por qué nos interesa el Plancher Growth Process? Nos interesa porque si nos fijamos en cuál es la distribución en un tiempo fijo, nos da precisamente la medida Plancher. Entonces, tengo una simulación que la hizo un compañero de universidad. Se las voy a aprovechar de mostrar. Entonces aquí tienen una simulación de qué es lo que hace el Plancher Growth Process. Partimos de la partición vacía y en cada paso, con cierta probabilidad, estamos añadiendo una cajita. Y bueno, si se fijan, esto se está concentrando en torno a una forma límite justamente porque para tiempo fijo la distribución es la distribución de Plancherel y sabemos que para la distribución de Plancherel esto se concentra en una forma límite, que aquí la podemos ver. Y bueno, hay distintas notaciones para la partición. Esta es la notación inglesa, la notación francesa es simplemente reflejarlo, y la notación rusa es que después de reflejarlo lo rotamos. Y ahí tenemos una idea de qué es lo que está haciendo el Plancher Growth Process. Bueno, entonces, gracias al Plancher Growth Process, ahora tenemos un tablero de Young estándar aleatorio. Y lo que queremos hacer es este proceso de crecimiento, o sea, es decir, a toda esta secuencia de particiones que tenemos, no solamente una, asociarle una superficie aleatoria y estudiar esta superficie aleatoria. Entonces, ¿de qué forma podemos asociarle una superficie aleatoria a esto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asociar una función de altura a un tablero de Young estándar. Y lo que vamos a hacer es que para tiempo t, es decir, para una partición de tamaño t, la altura en x de t va a ser el largo de la diagonal x de la partición t. Entonces, por ejemplo, digamos que en tiempo 13 la partición en la que estamos es 5, 3, 2, 2, 1. Entonces la dibujamos en notación inglesa y vamos a fijarnos en la diagonal número x, digamos por ejemplo la primera diagonal. Y la primera diagonal hay dos cajitas. Este es el largo de la diagonal de esta partición. Y uno hace esto para cada x y esto nos da un gráfico. Y nos da un gráfico que corresponde al tiempo 13. Ahora podemos tomar los diferentes tiempos, juntarlos y eso nos va a dar una superficie aleatoria. Por ejemplo, la que tenemos aquí abajo a la derecha. Y este es un caso de una simulación para el Plancher Growth Process de la superficie aleatoria que uno obtiene al usar esta función de altura aplicándolo a una partición aleatoria bajo el Plancher Growth Process. Entonces sabemos por el resultado de Young que existe una forma límite cuando uno rescala esta superficie. Entonces también nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son las fluctuaciones en torno a esta forma límite? Y el resultado que tenemos es que las fluctuaciones vienen dadas por un Gaussian Free Field condicionado. Entonces veamos con más cuidado qué es lo que estamos haciendo. Estamos tomando la función de altura del Plancher Growth Process, estamos rescalando la variable espacial por raíz de n, la variable temporal por n. Estamos sustrayendo la esperanza para poder estudiar las fluctuaciones y luego hay un rescale de raíz de pi que no es importante y resulta que esto converge a una Gaussian Free Field, que es este objeto que juega el rol de describir cuáles son las fluctuaciones de las superficies aleatorias. Entonces, bueno, para que tengamos una imagen mental, tenemos de nuevo la superficie aleatoria,
tenemos una superficie límite, y luego las fluctuaciones son cuál es el error en torno a en torno a superficie límite, y viene dada por un gráfico como el que tenemos acá. Entonces, aquí hay varias preguntas que uno se hace. Primero, ¿qué es un Gaussian free field? ¿Qué es un Gaussian free field condicionado? ¿Por qué nos importa obtener un Gaussian free field? Solamente quiero mencionar, antes de seguir con eso, que algo que es muy interesante en este modelo es que, si se fijan, aquí no hay ningún raíz de n, tampoco hay ningún raíz de n alrededor de esta resta de la función de altura con la esperanza. Entonces, de nuevo, esto nos recuerda qué es lo que pasa con el teorema de límite central, donde el error es de orden raíz de n. Resulta que aquí el error es de orden constante. Eso significa que para n muy grande, en el fondo el error es extremadamente pequeño. ¿Sí? Significa que esta superficie aleatoria converge a la superficie límite a una velocidad extremadamente alta. Bueno, entonces, ¿qué es un Gaussian free field? Entonces, primero tenemos una definición matemáticamente correcta, pero un poco difícil de leer. Que el Gaussian free field con condiciones de borde cero en el plano superior es un campo gaussiano generalizado que tiene una correlación dada, que viene dada por esto acá. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es que uno va a tomar el plano superior, y en el plano superior uno toma un proceso gaussiano que existe en todo el plano superior. Solamente que el proceso gaussiano no existe en los puntos del plano superior, sino que es un proceso generalizado, en el sentido de que nosotros no podemos acceder a esta superficie puntualmente, sino que podemos acceder a la superficie por medio de observables que son funciones test. Ahora, de nuevo, esto suena abstracto, pero de nuevo, para tener una imagen mental, en realidad el Gaussian free field es algo que viene de mecánica estadística, un modelo de mecánica estadística para superficies aleatorias. Solamente que las superficies que uno obtiene no son realmente superficies, en el sentido de que no existe la altura en un punto, pero uno sí puede integrar la superficie respecto a una función, y eso nos da algo. Y eso que nos da es una variable aleatoria gaussiana. Y bueno, es un análogo bidimensional del movimiento browniano. Y aquí tenemos una simulación que en realidad no existe en el mundo real, porque de nuevo no existe puntualmente, de cómo es un Gaussian free field discreto. Pero de nuevo, en realidad, uno tiene que integrar, por ejemplo, respecto a curvas que existen acá, para poder obtener algo concreto. Y bueno, la motivación del Gaussian free field es que se conjetura en mecánica estadística que este objeto aparece como el límite de varios modelos de superficies aleatorias. Y resulta que este es efectivamente el caso de nuestro resultado. Ahora que tenemos la definición en mente del Gaussian free field, fíjense que nosotros lo estamos definiendo solamente para el semiplano superior. Pero en las fluctuaciones que tenemos aquí en esta imagen, las fluctuaciones existen dentro de una parábola. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿de qué forma las fluctuaciones que están dentro de la parábola se relacionan con la definición que les di en el plano superior? Y también, ¿qué significa esta palabra que está acá, condicionado? Yo les estoy diciendo que este es un Gaussian free field condicionado, entonces hay una condición adicional que no les he mencionado. Entonces, resulta que hay una forma de identificar el semiplano superior con el interior de la parábola. Existe un mapa que es explícito, que identifica el interior de la parábola y las fluctuaciones que existen al interior de la parábola con el semiplano superior. Y una propiedad interesante de este mapa es que este mapa no es conforme. Lo que es interesante, porque olvidé mencionarlo, una de las propiedades más relevantes del Gaussian free field es que es invariante bajo transformaciones conformes. Es decir, que aunque cueste mucho ver en esta imagen que está acá, existen montones de simetrías acá. Si uno toma cualquier transformación conforme en el semiplano superior, nosotros seguimos obteniendo un mismo Gaussian free field. Entonces hay otro tipo de simetrías que vienen dadas por este mapa, inducidas por las transformaciones conformes que existen dentro de la parábola. Y ahora, ¿por qué digo que este es un Gaussian free field condicional y no simplemente un Gaussian free field? Eso es porque si integramos la función de altura respecto a líneas horizontales, lo que estamos haciendo es simplemente contar el número de cajas que existe a tiempo t. Y el número de cajas que existe a tiempo t es fijo, es t. Entonces, si nosotros estudiamos las fluctuaciones en torno a integrar a líneas horizontales, esas fluctuaciones no existen. Es decir, que si nos fijamos aquí infinitesimalmente, si sumamos todas las fluctuaciones en cada línea horizontal, estas fluctuaciones se nos dan precisamente cero. Y bueno, también una fórmula para que tengamos algo explícito es que las fluctuaciones del campo gaussiano que obtenemos vienen dadas con la siguiente covarianza.
Y si uno lo compara con la fórmula que teníamos para el Gaussian Field, que es esta acá, tenemos una similitud, que es el primer término, que nos dice que aquí hay un Gaussian Field, y luego tenemos una corrección que corresponde al condicionamiento. Bueno, entonces en este punto de la charla les pregunto si hay preguntas respecto a este resultado, porque ahora voy a cambiar un poco de tópico y referirme a otros resultados. ¿Tienes un ejemplo de lo que es H? ¿De lo que es H te refieres a la función de altura? Claro. No, es simplemente, simplemente es una función que uno toma una partición, o sea, uno toma un estándar y un tableau, o sea, la secuencia de particiones, y en tiempo 13 uno simplemente cuenta el número de cajitas que hay. Claro, aquí hay una simulación, un ejemplo concreto de cómo se ve la función de altura para una partición, o sea, un tablero Young estándar, o sea, una secuencia de particiones hasta tamaño 1000. Para el Plancher Group Process obtenemos una superficie que se ve como esta, una superficie aleatoria que se ve como esta. Pero vamos a ver otro ejemplo más adelante. Ya, entonces, ahora uno se puede preguntar de qué forma se puede demostrar este tipo de resultados. Resulta que la forma de trabajar con esto tiene que ver con teoría de representaciones. Así que vamos a hacer un breve recordatorio y vamos a reformular esta pregunta de forma completamente distinta. Entonces, recordemos que las representaciones irreducibles del grupo simétrico están indexadas por particiones. Es decir, que si uno toma una partición, o sea, uno toma una representación del grupo simétrico Pn, esta se descompone en cierta multiplicidad y luego representaciones irreducibles indexadas por la partición lambda. Y resulta que la dimensión de cada representación irreducible, es decir, la dimensión como espacio vectorial indexada por lambda, es precisamente dimensión lambda, es decir, número de tableros de Young estándar con formas lambda. Y esta es la razón por la cual usamos dimensión lambda, usamos el término dimensión para referirnos al número de tableros de Young estándar, es porque realmente es una dimensión en términos de espacios vectoriales. Entonces, una pregunta que ahora no tiene nada que ver con lo que estábamos mencionando antes, sino simplemente una pregunta desde un punto de vista de teoría de representaciones es, si yo tengo una representación muy grande del grupo simétrico, ¿cómo se ve la representación irreducible típica dentro de esta representación? Entonces, tenemos que pensar, si yo tengo una representación del grupo simétrico, ¿cuál es una buena forma de asociarle un peso a esta representación irreducible? Entonces, por ejemplo, digamos que mi representación grande se descompone de esta forma. Uno simplemente podría, por ejemplo, tomar la multiplicidad, es decir, el número de veces que aparece en la representación irreducible lambda. Pero si lo pensamos con cuidado, esto no nos deja satisfechos, porque ¿qué pasa si yo tengo una representación irreducible de dimensión 1 y tengo otra representación irreducible de dimensión 1000? Bueno, idealmente uno pensaría que si uno toma una aleatoria, entonces la dimensión 1000 tiene mucho más peso que la dimensión 1. Entonces vamos a multiplicar la multiplicidad con el peso que viene dada por el tamaño de la representación irreducible. Entonces esto nos induce una distribución de probabilidad en particiones automáticamente. Si tomamos una representación B, entonces la probabilidad de ver la representación irreducible lambda va a ser el peso dividido por el peso total. Es decir, la dimensión de la representación irreducible, el número de veces que aparece la representación irreducible dividido por la dimensión total. Y en el caso de la representación regular del grupo simétrico, que en general es la primera representación que uno puede pensar para cualquier grupo, esto induce precisamente la distribución de Plancherel, porque para la representación regular del grupo simétrico la multiplicidad es precisamente dimensión lambda y la dimensión total de estas representaciones es factorial. Entonces, esto nos permite reformularnos la pregunta respecto a cuál es qué significa la distribución de Plancherel. Y simplemente lo que ahora pensamos es que estamos contestando a esta pregunta. ¿Cómo es una representación irreducible típica? Para, por ejemplo, la representación regular o para cualquier otra representación. Entonces, teniendo todo esto en mente, voy a introducir la definición de la Young Generating Function, que es el objeto que juega el rol de transformada de Laplace para particiones enteras. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es construir una transformada de Laplace, pero que esté diseñada para funcionar específicamente para particiones. Entonces, el objetivo de lo que queremos hacer es tener una transformada de Laplace, es decir,
en este caso una esperanza, que la recuerdo que es simplemente una integral, de aquí una función exponencial, una variable aleatoria y luego aquí una variable libre que nos permite estudiar la distribución. Entonces queremos construir un objeto como este, pero apropiado para particiones. Y apropiado no solamente para una partición, sino para una secuencia de particiones crecientes. Entonces, de partida no queremos solo la transformada de Laplace, sino la transformada de Laplace multivariada. Es decir, que aquí le vamos a añadir una suma para tener una suma de variables libres con variables aleatorias aquí. Nos gustaría tener un objeto como este, que en general nos permite entender mucho mejor las distribuciones de las variables aleatorias. Solamente que queremos que aquí hayan particiones. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Entonces, lo que vamos a hacer es primero partir de la definición de exponencial. Nosotros sabemos que una exponencial, bueno, en este caso hay un producto exponencial escondido con esta suma, ¿cierto? Tenemos un producto aquí de sumas de cada factorial, la variable libre a la potencia k, y aquí nos gustaría tener nuestras variables aleatorias, ¿no es cierto? Y luego aquí nos gustaría tener algo que juegue el rol de la esperanza. Entonces, lo que necesitamos hacer es reemplazar las variables aleatorias por un objeto adecuado y reemplazar la esperanza por un objeto adecuado. Entonces, primero vamos a asumir que un objeto adecuado para la esperanza es un carácter del grupo simétrico. Si uno tiene una medida de probabilidad sobre particiones, entonces automáticamente uno puede construir un carácter que se comporta más o menos bien, que el carácter es simplemente la suma con cierto peso dada por la distribución de probabilidad de los caracteres irreducibles del grupo simétrico normalizados, de tal forma que si uno evalúa este carácter irreducible en la identidad, esto acá nos va a dar 1, porque lo estamos normalizando por la dimensión. Entonces, primero como un chequeo de sanidad mental, verifiquemos que esto de acá se comporta como nos gustaría que se comporte una esperanza. Entonces, lo que más nos gustaría que ocurra con una esperanza es que la esperanza de 1 sea 1, porque hay una medida de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa si evalúo esto en 1 o en la identidad? Bueno, si evalúo esto en la identidad, resulta que el carácter en la identidad nos va a dar precisamente la dimensión del carácter, es decir, la dimensión de la representación irreducible, que es dimensión lambda. Como lo estamos normalizando, esto acá nos da 1, y luego simplemente estamos sumando sobre la distribución de probabilidad, por lo tanto esto acá es 1. Entonces, el rol de la esperanza lo va a jugar el carácter. Y luego, ¿qué ocurre con estos términos de acá? Entonces, recordemos que las permutaciones son invariantes bajo conjugación. Entonces, si uno trabaja con un carácter, perdón, no las permutaciones, los caracteres son invariantes bajo conjugación. Entonces, si uno toma una permutación dentro de un carácter, en realidad lo único que nos interesa es la clase de conjugación. Y la clase de conjugación es precisamente una partición. Entonces, lo que vamos a tener aquí van a ser simplemente productos de ciclos disjuntos de carácter. Y poniendo todo esto junto, eso nos va a dar un objeto formal, un elemento formal, que es este bicharraco que tenemos aquí. Y luego evaluando este bicharraco en el carácter asociado a la medida de probabilidad, eso nos da un objeto al cual llamamos Young Generating Function, que es este de acá, que va a jugar el rol de una transformada de Laplace. Entonces, bueno, toda esta definición es larga y abstracta. Lo único que importa, si es que quieren recordar algo, es que existe una función multivariada que juega el rol de una transformada de Laplace en el sentido clásico. Y ojalá los pueda convencer de que ese es el caso con el resultado siguiente. Esta diapositiva es larga y tiene mucho texto, pero enfocémonos, vamos a ir paso por paso para entender qué es lo que importa y qué es lo que no importa. Entonces, el resultado principal lo que nos dice es que si se cumplen ciertas condiciones, que estas condiciones ocurren sí, solo si ciertos observables de la función de altura convergen a un proceso gaussiano con una covarianza dada. Eso es lo que nos dice este resultado. Y este resultado es exactamente lo que uno espera que ocurra con una transformada de Laplace en el sentido clásico. Una transformada de Laplace en el sentido clásico nos permite caracterizar la distribución, nos dice que si se cumplen ciertas condiciones, entonces tenemos un proceso gaussiano, y si tenemos un proceso gaussiano, entonces la transformada de Laplace cumple ciertas condiciones. En este caso, las condiciones que tenemos primero son que si uno toma ciertas derivadas parciales del logaritmo de la transformada de Laplace, de la Young Generating Function, luego de reescalarlas, estas convergen a ciertos números fijos. Y por otro lado, tenemos que la condición para tener un proceso gaussiano es que los observables son integrales sobre polinomios, sobre líneas horizontales de la función de altura, de las fluctuaciones de la función de altura.
y que estas observables van a converger en un proceso gaussiano. Y finalmente tenemos una forma de calcular la covarianza. Esto acá se refiere a tomar el coeficiente del monomio z-1 w-1 en esta serie de potencia formal. Nos dice que existe cierta fórmula, que no se preocupen de leer esta fórmula, lo importante es que existe cierta fórmula para poder extraer la covarianza. Y es importante que exista una fórmula para extraer la covarianza, porque la covarianza es precisamente lo que nos caracteriza al Gaussian Free Field, que es este objeto que idealmente nosotros queremos obtener. Entonces, usando este resultado, uno primero es capaz de verificar que para distintas distribuciones, por ejemplo para el Planck-Gauss process, se cumplen estas condiciones. Por lo tanto, gracias a este resultado tenemos un proceso gaussiano, tenemos una covarianza fija, y después uno necesita masajear esta fórmula de tal forma que uno pueda extraer de aquí la covarianza del Gaussian Free Field. Bueno, para darle un respiro a toda esta diapositiva tan cargada de letras, veamos otro tipo de modelos fuera del Planck-Gauss process en el cual uno puede aplicar este resultado. Entonces, bueno, el Planck-Gauss process nos da una forma de construir una secuencia de particiones aleatorias, lo que nos da un estándar Young tableau, y usando la función de altura uno le asocia una superficie aleatoria. Pero no es la única forma de hacerlo. Pensemos en el modelo siguiente. ¿Qué tal si fijamos una partición lambda y construimos una secuencia de particiones que tienen la misma forma? O simplemente tomamos un tablero estándar Young, un estándar Young tableau uniforme al azar con esa forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un cuadrado? Digamos una partición, que es simplemente la partición n veces n, es decir, un cuadrado con n cajas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, en esta cuadrícula, uno puede tomar un estándar Young tableau y uniformemente al azar. Hay varios algoritmos para hacerlo. Y una vez que uno tiene un estándar Young tableau, automáticamente podemos usar la misma definición de función de altura y graficar una superficie. Entonces, en el caso del cuadrado, si uno grafica la superficie, uno obtiene una superficie aleatoria que se ve como esta. Y también esta superficie aleatoria va a converger a una superficie límite que es esta que tenemos acá. Entonces, en este modelo nos podemos hacer la misma pregunta que teníamos antes: ¿cuáles son las fluctuaciones en torno a esta superficie límite? Y el resultado que tenemos es que, bueno, son muy parecidas a las que tenemos antes. Resulta que las fluctuaciones también convergen a un Gaussian Free Field. Entonces, la región de fluctuaciones esta vez es distinta, no ocurre dentro de una parábola, sino dentro de un disco. Y si uno hace una simulación, se ve más o menos así. Resulta que de nuevo tenemos un Gaussian Free Field condicionado, pero esta vez el condicionamiento es distinto. Entonces, ¿por qué el condicionamiento va a ser distinto? Porque en el modelo anterior, las fluctuaciones vivían dentro de una parábola. Y para obtener el Gaussian Free Field nosotros teníamos que construir un mapa que nos mapea el interior de la parábola al semiplano superior. Y eso nos induce cierto condicionamiento en el semiplano superior. Sin embargo, esta vez las fluctuaciones ocurren dentro de un disco y el mapa que tenemos del interior del disco al semiplano superior es distinto. Entonces, a este nivel, todavía tenemos que, si sumamos las fluctuaciones de forma horizontal, entonces las fluctuaciones son cero. O sea, la suma de las fluctuaciones infinitesimales horizontalmente son cero. Pero esta vez el mapeo que tenemos para obtener el condicionamiento en el semiplano superior es distinto. Entonces, por esa razón el Gaussian Free Field condicionado es levemente distinto al que obtenemos en otros modelos. Y bueno, uno puede preguntarse qué pasa si esta vez partimos de otra forma, de otro tipo de forma fija, cómo se ve la región de fluctuación. Entonces, para mostrarles unas imágenes divertidas, si uno toma parte de otras formas, uno obtiene otro tipo de dibujos. Entonces, si uno parte de una partición con forma 2-1, uno puede hacer exactamente el mismo ejercicio de antes, partir de la forma 2-1, empezar a separarla en cubos, en cajas chiquitas y tomar un estándar Young tableau uniformemente al azar, y luego dibujar la región de fluctuación, y en este caso la región de fluctuación se ve así. Y eso también se puede hacer para otra forma, por ejemplo la forma 10-2. Hacemos el mismo ejercicio antes y esta vez la región de fluctuación se ve levemente distinta. El hecho de que las regiones de fluctuación tengan una forma tan fija se conoce como el fenómeno de la Arctic Curve, y ha sido ampliamente estudiado en varios modelos de mecánica estadística. Resulta que si uno trabaja con modelos suficientemente generales, uno puede hacer que la Arctic Curve sea casi una curva arbitraria. Siempre es una curva algebraica, eso sí.
De hecho, incluso existe alguna persona, gente que se dedica a hacer arte en torno a este tipo de cosas y, por ejemplo, uno puede dibujar letras y cosas similares usando la región de fluctuación. Bueno, entonces tratemos de ahondar un poco más en cómo se demuestran estos resultados un poquito más concretamente. Entonces, esencialmente la demostración va en 5 pasos. Los 3 primeros pasos corresponden al teorema general en torno a la Young Generating Function y los 2 últimos pasos corresponden a las aplicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relacionar los caracteres del grupo simétrico con ciertos observables o de particiones. Y eso se logra mediante la acción de elementos centrales. Si uno toma un elemento central del álgebra del grupo simétrico, entonces, gracias al lema Shor, cuando estos actúan en representaciones irreducibles, estos nos permiten extraer una constante. Entonces, idealmente lo que nos gustaría hacer es encontrar algunos elementos centrales con los cuales uno pueda extraer una constante que nos dé algún tipo de información en torno a la partición. Ahora, ¿cuáles son estos elementos centrales? Para eso necesitamos una fórmula explícita. Y necesitamos entender cuáles son exactamente la fórmula del operador con el que vamos a actuar, y para eso tenemos que trabajar en el álgebra de Gelfand-Zetlin. Estos 2 puntos los voy a ahondar en un poquitito más de detalle después de presentar estos 5 puntos. Y una vez que uno tiene fórmulas explícitas para los operadores, tenemos que usarlos para calcular todo el tipo de cosas que nos interesa desde un punto de vista probabilístico, es decir, la esperanza, la covarianza y luego los cumulantes. Y la parte difícil aquí es que nos interesa identificar cuáles son los coeficientes límites, aquellos que realmente aportan en torno a obtener una curva límite y realmente aportan en torno a las fluctuaciones y cuáles no. Luego, con estos 3 primeros pasos, como les decía, uno obtiene el resultado en torno a la Young Generating Function, pero después nos interesa poder aplicarlo para obtener el Gaussian Free Field. Entonces, para eso se usan 2 cosas. Primero, tenemos que reconstruir la información de los observables, es decir, distintos observables nos van a dar distintos tipos de información, pero queremos traducir la información que tenemos con estos observables a información respecto a la función de altura. Y para eso necesitamos usar una transformada que se llama la transformada de Markov-Crane. Y luego, finalmente, tenemos que identificar las regiones líquidas con el semi plano superior, y para eso tenemos que usar una transformación de Dussel y Metcalfe. Entonces, a lo que me refiero con el paso 5 es que necesitamos una forma de lograr identificar, por ejemplo, la región de fluctuación correspondiente al círculo, correspondiente al corazón o estas orejas que mostré hace un rato, con el semiplano superior. Bueno, entonces veamos cómo se ven estos pasos, así como un poquito más concretamente. ¿Cuál es el problema combinatorial concreto que uno tiene que resolver? Entonces, el primer paso es identificar cuál es el operador central que nos permite extraer información respecto a los observables de particiones aleatorias. Y este es un elemento central del álgebra del grupo simétrico que se construye de la forma siguiente. Uno parte de una matriz que tiene entradas, elementos del grupo simétrico, todas las entradas son transposiciones. Y si uno toma potencias de esta matriz y toma la traza, ustedes podrán ver inmediatamente que esto es invariante bajo conjugación. Esto nos da un elemento central del álgebra del grupo simétrico. Y usando este elemento nosotros podemos actuar en caracteres del grupo simétrico. Actuar simplemente con la acción directa dentro de la función. Y mediante esta acción uno puede extraer ciertos observables, y estos observables corresponden a momentos conjuntos de cierta cosa que podemos calcular en torno a particiones aleatorias, dependiendo de cierta distribución que depende del carácter que tenemos acá. Entonces, lo importante de esto es que podemos reducir el problema combinatorial de entender la parte probabilística a simplemente tratar de entender cuál es el comportamiento asintótico de estos operadores y del producto de estos operadores. Entonces, por ejemplo, este es un elemento del álgebra del grupo simétrico, por lo tanto tiene una expansión como una suma de ciertos coeficientes por ciertas clases de conjugación del grupo simétrico. Y uno puede preguntarse cuáles son estos coeficientes. Nosotros tenemos que identificar estos coeficientes para poder entender el comportamiento asintótico de este número que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de la identidad? ¿Cuál es el coeficiente de la identidad en esta expansión que tenemos acá? Y esto corresponde a resolver un problema combinatorial bastante juguetón.
Si uno toma trazas de potencias de esta matriz que les mostré antes, estas se ven de esta forma, son productos de transposiciones, y obtener el coeficiente Lier corresponde a obtener el coeficiente Lier del número de formas en las que este producto de transposiciones me puede dar la identidad. Y uno puede verificar rápidamente que si usamos el principio del Palomar, la única forma o la principal forma en la que esto de acá puede ser igual a la identidad, y si es que dos de estas transposiciones son inversas una de la otra. O sea, uno que uno puede hacer es, por ejemplo, dibujarlas, y uno se fija que el número de formas en las que dos de estas particiones pueden ser una inversa de la otra, de forma adyacente, vienen dadas por el número de formas en las que podemos hacer particiones sin cruces de tamaño 2 dentro de un círculo. Y este número acá es precisamente los números de Catalan. Los números de Catalan están relacionados con la curva que obtenemos límite de una forma que no voy a explicar en este momento. Pero esto es para que me crean que uno puede hacer cálculos concretos usando este tipo de cosas. Pero esto de nuevo corresponde solamente al coeficiente líder para la identidad, que es algo muy específico. Entonces, ¿cuál es el problema combinatorial más general que en realidad resolvemos? Es el siguiente. Es que si uno fija una clase de conjugación, o es decir, particiones lambda 1 hasta lambda r, y uno define ciertos elementos que van a ser la suma de todos los elementos en la clase de conjugación sigma j, entonces a nosotros nos interesa saber cómo se ve el producto de todas estas sumas de clases de conjugación. Esto acá es un elemento dentro del álgebra de grupos simétricos y nos gustaría saber de nuevo cómo se ve su expansión, pero asintótica. Es decir, a medida que el tamaño de los grupos crecen, todos al unísono. Y bueno, uno tiene fórmulas explícitas para esto, pero hay que hacer varias combinatorias. Uno tiene que introducir una generalización del factorial decreciente y varios tipos de cosas entretenidas pasan ahí. Bueno. Y simplemente quiero terminar mencionando que existen otro tipo de aplicaciones. Entonces, fuera de la medida de Plancherel, otro tipo de medidas que también vienen del mundo de teoría de representaciones son la medida Schur-Weil y de Gelfand. Y también que existen otros dos tipos de problemas interesantes que podemos resolver en el camino. El primero es preguntarse cuál es la forma límite y cuáles son las fluctuaciones para tableros de Young estándar sublineales. Entonces, me refiero a lo siguiente. Si uno parte de un tablero de Young aleatorio, la forma en la que nosotros construimos la superficie es que en realidad estamos mirando las curvas de nivel de esto. Es decir, que si esto de acá tiene tamaño n, entonces a nosotros nos interesa saber qué pasa con algo que tiene tamaño alfa n para alfa entre 0 y 1. Y después lo que hacemos es rescalar esto por n para obtener algo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en vez de tomar algo que tiene tamaño alfa n, tomo algo de tamaño sublineal? Es decir, tendríamos una partición que colapsa en torno a este punto a medida que n va a infinito. Uno igual puede rescalar esta partición que va colapsando y preguntarse si es que tiene alguna forma límite. Y resulta que podemos calcular la forma límite y es precisamente la misma curva que presentamos al principio, independientemente de cuál es la distribución inicial. Uno siempre obtiene la curva de Vershik-Logan-Shepkirov, es decir, esta curva que teníamos antes, si es que uno toma algo que crece de forma sublineal acá. Lo que justifica de alguna forma, de nuevo, que esta curva que presentamos al principio y también vimos en la simulación es un objeto universal, al igual de como lo es la distribución gaussiana. Y otro problema que resolvemos en el camino es que uno se puede preguntar cuáles son las fluctuaciones para la distribución de la posición de la casilla késima en un estándar Young tabulatorio, que resuelve una conjetura de Peter y Romek del 2004. Es decir, lo siguiente, si uno tiene de nuevo una partición, escribámoslo de esta forma, uno puede ampliar aquí un tablero de Young estándar y uno puede fijar un entero k. Entonces digamos que esto tiene tamaño n. Si fijamos un entero k, va a haber una casilla aquí que tiene la entrada k. Y eso nos da cierta distribución porque estamos tomando un tablero de Young estándar aleatorio uniforme. Entonces uno tiene una medida de probabilidad que corresponde a la distribución de ver la casilla késima que está aquí en algún lugar. Uno puede preguntarse cuál es la distribución, o sea, cuál es el error de esta medida de probabilidad y podemos describirlo usando los resultados que presenté en esta exposición. Bueno, y muchas gracias por escucharme. Eso es todo. Gracias. No sé si hay alguna consulta.
quería volver un poco a tu definición de, no sé si llamarlo transformada de Laplace o objeto que se porta como transformada de Laplace. Como algo... Sí, sí. Esta. Yo no soy claro, o sea, yo manejo como varias versiones de transformada de Laplace y bueno, entonces mi duda un poco para entender cómo un poco hacer las cuentas más que explicar el detalle. Los caracteres que son en el fondo, ¿son funciones con valor en el círculo unitario o son otro tipo de objetos que llaman caracteres? O para entender lo que está... No, los caracteres son trazas de representaciones. Trazas de representación. Valores toman... Así toman valores dentro del grupo simétrico. Dentro del grupo simétrico. Sí. En el caso de representaciones de grado 1 sí tienen... Ah, bueno, sí. Son generalizaciones de los típicos caracteres de Dirichlet. Ya, son cosas Sí, multivariadas, pero en sí. teoría que pueden ser de grado superior y por lo tanto no necesariamente son un poco. Ya, pero tienen ese comportamiento. Claro, porque en el fondo uno quiere calcular, no sé, esperanza o valor aleatorio, es como clave ver si el proceso es discreto o continuo y de alguna forma no lo veo. Entonces, como es un poco como qué es la funcional en el fondo. Es como la duda que me queda cuando hace... Sí, la función es en realidad es un objeto formal. Es decir, es una serie de potencias en infinitas variables. Uno puede trabajar con la función A de forma completamente formal, combinatorial. Sí, en realidad la gracia de este objeto es que está adaptado principalmente para trabajar con representaciones inducidas para trabajar con medidas de probabilidad que ocurren naturalmente muchas veces en teoría de representaciones, como la medida de Plancherel, la medida de Gelfand o la medida de Schroeder. Pero la principal gracia de este objeto, en realidad, para mí es que este teorema es un sí solo sí. Y como este teorema es un sí solo sí, entonces para varios modelos, de hecho para el modelo que presenté después, el del tener un tablero Young estándar de forma fija, uno no necesariamente es capaz de hacer estos cálculos, pero uno sí puede hacer el cálculo por este lado, porque resulta que este resultado aplica solamente en el primer nivel. Entonces, si uno toma un tablero Young estándar de forma fija, como la forma es fija, las fluctuaciones de la curva, de la forma general, no existen. Por lo tanto, automáticamente tenemos un proceso gaussiano con covarianza cero. Pero como tenemos un proceso gaussiano con covarianza cero, entonces nosotros podemos recuperar y podemos hacer cálculos, podemos llevar a cabo los cálculos para recuperar estos valores que tenemos acá. Y una vez que tenemos estos valores que tenemos acá, podemos volver a usar el mismo teorema, pero esta vez para describir algo en torno a la función de altura, en torno a las curvas de nivel. Ahora, en la práctica, lo que uno querría hacer, si es que quisiéramos, por ejemplo, implementar esto computacionalmente, es que uno tiene una representación muy grande del grupo simétrico. Como tenemos una representación, nosotros tomamos la traza de esta representación, eso nos da un carácter. Y por lo tanto uno puede agarrar esta maquinita y evaluar el carácter de esta maquinita y eso nos da algo. Ese algo corresponde a esta función que tenemos acá. Y luego la pregunta es de qué forma podemos extraer información de esta función que nos dice si es que aquí hay un proceso gaussiano o no, o que nos permite describir cuál es la covarianza del proceso gaussiano o no. Y lo que nos dice el teorema es, bueno, la forma de hacerlo es esta, tomando logaritmos, derivadas parciales y reescalando y viendo qué límites obtenemos. Ahora sí, es muy probable que sea posible generalizar esta definición. De hecho, hay algo que no mencioné hace un rato, pero en esta definición tenemos un factor de n acá que nos permite reescalar de alguna forma ciertos términos. Es bastante probable que esto acá no sea necesario, que uno pueda simplificar esto o para otro tipo de medidas de probabilidad, en vez de tener este reescale, tener un reescale distinto, que igual nos permite obtener o un proceso gaussiano o quizá algo distinto. Y la clave podría ser qué tipo de, cuál medida en particular estás trabajando para definir quizá tu maquinaria tipo transformada de Laplace. Pero claro, eso, sí. Claro, estaría un poco supeditada a la medida, por así decirlo. Claro. Como pensando técnicamente con el objeto como tal. Sí. Sí, claro. Lo que pasa en el fondo es que aquí hay dos puntos de vista. Un punto de vista es puramente algebraico. Si uno tiene una representación muy grande, uno toma la traza de la representación y tenemos esto. Y en realidad la probabilidad está escondida en la representación. Y el otro punto de vista más probabilístico es partir de una medida de probabilidad para particiones y a partir de esta medida de probabilidad construir el carácter y llevar a cabo este tipo de cálculos. Sí.
Ahora, dependiendo del modelo, esta herramienta va a tener distintos grados de efectividad y se va a usar de distintas formas. En el caso de representaciones, esto está como diseñado para funcionar muy bien en ese caso. Funciona muy bien en ese caso y de hecho, si uno toma, por ejemplo, la representación regular, uno puede hacer un cálculo súper explícito de esto. También lo escondí debajo de la mesa, pero hay otros modelos de crecimiento que son inducidos por caracteres del grupo simétrico infinito, para los cuales uno también puede llevar a cabo este cálculo y uno obtiene una fórmula muy precisa para qué es esto, una fórmula completamente explícita. Por otro lado, para el modelo en el que uno parte de un tablero Young estándar de forma fija, yo ni siquiera intenté calcular esto, me imagino que se puede hacer, pero no sé si nos va a dar algo interesante. Yo lo que hice fue usar este teorema 2 veces, para primero de saber que estas condiciones se cumplen y después usarlo nuevamente para poder describir las fluctuaciones en cada curva de nivel. Eso podría ser interesante en el sentido de, claro, tú usas como tu enfoque más de teoría de representaciones, por así decirlo, pero intentar verlo con esta otra maquinaria, claro, va a depender también cómo uno trabaja, pero quizá si uno quiere definir una transformada de Laplace o algo que se porte como tal, a uno le gustaría usarla y tratar de obtener resultados cuando tú te paras desde el punto de vista de representación, o por lo menos eso es lo que yo entiendo de la charla. Sí. Intentar realmente verle como una cara a este objeto cuando puedan, porque se nota que se ve como muy trabajoso en el plazo, podría, por lo menos para mí, ser interesante en el sentido de cómo usa estos objetos tipo transformador. Sí, o sea, de hecho estoy bastante seguro que tiene hartas propiedades esta transformada de Laplace que no investigamos porque no era el objetivo de mi trabajo en realidad. Pero para mí el hecho de que uno tenga un sí solo sí en este resultado, para mí eso ya es exactamente lo que uno tiene para una transformada de Laplace. Se ve como un buen puente entre de hecho, en probabilidad clásica, por decirlo así, uno tiene un resultado en torno a la transformada de Laplace que nos dice que uno tiene un proceso gaussiano sí solo sí, ocurre exactamente lo mismo. Reemplazando A por una transformada de Laplace multivariada en sentido completamente clásico, uno tiene este resultado. Claro, el sistema transportable discreto es muy difícil no creo que se haya hecho. Pero sí, eso ya casi. Sí, yo, disculpa, llegué súper atrasado, así que... Sí, no hay problema. Tonta porque mencionaste a Bian, me parece, en algún momento. Ah, bien, sí. Está por acá. Si no recuerdo mal, él trabajó en el proceso estocástico de variables no conmutativas. Entonces mi pregunta es si esto tiene que ver con eso, porque es mecánica cuántica en el fondo, además que un trabajo que hizo un comentario el otro día, Roberto, que vamos a ver una clase de mecánica cuántica. Lo que interesa ahí efectivamente son las fluctuaciones, entonces quisiera saber si me pudiera explicar brevemente cuál es la relación entre Bian y tu trabajo. Sí, en realidad están íntimamente relacionados. Para mí Bian fue un punto de partida para hacer este trabajo. Yo diría que la principal diferencia es que el trabajo de Bian lo que hizo fue centrarse en torno a curvas de un solo nivel, es decir, solamente tenía una partición y él nunca estudió la fluctuación, solamente se fijó en que existe una forma límite. La forma en la que Bian trabaja es que justamente usa probabilidades no conmutativas. En el mundo de las probabilidades no conmutativas, o también conocido como free probability hoy en día, es que en vez de tener variables aleatorias que toman valores reales y la esperanza en sentido clásico, uno tiene operadores y uno tiene una traza que juega el rol de la esperanza. En este caso, la traza o la esperanza la juega precisamente el carácter en el trabajo de Bian, quiero decir, no solamente aquí. Y él usa estas trazas justamente en ciclos para poder extraer información de las particiones. Ahora, la principal diferencia, diría yo, es que lo que hacemos aquí con esta transformada de Laplace, esta Young Generation Function, es que en vez de trabajar individualmente con caracteres sobre ciclos, logramos ponerlos todos juntos en una misma función única. Y eso nos permite, en el fondo, poder ver de forma mucho más directa de qué forma se interactúan los unos con los otros. Sí. Agradecemos nuevamente a